Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como ya se sabe, en esta ocasión vamos a tocar un tema sumamente muy importante sobre las elecciones y parte de la coyuntura nacional. Entonces, pero antes de tocar todos esos temas, que va a ser un poco resumido, porque definitivamente meterlo en un solo video va a ser muy largo. Entonces, antes de eso, quiero pedirte que te suscribas al canal, que le des like, que compartas esta información. Ahora, sin más nada, empecemos. Como ya se sabe, el domingo pasado, y dicho sea de paso, ya ha pasado, o sea, el domingo 12 de abril se llevó a cabo la primera vuelta. Según las encuestas, y este es otro tema también de las encuestas, de las casas encuestadoras que tenían una tendencia, según las encuestas, definitivamente lo único cierto que tenían era de que nada, ninguno de estos personajes iba a ganar en esta primera vuelta. Y se dio así. Pero la primera cuestión era de que se ponía a Carlos Álvarez, se ponía como uno de los grandes. Iba a pasar probablemente a segunda vuelta, que estaba remontando, y una semana antes del cierre de las encuestas. Entonces, cuando llegó el flash electoral a boca de urna, definitivamente eso no eran los resultados. Algo habrá cambiado en el transcurrir de las semanas cuando ya se dejaron de emitir las encuestas. Bueno, eso nadie lo sabrá. Definitivamente sí es cuestionable. Pero al margen de eso se dio el flash informativo, el conteo, el conteo rápido y todo eso. Y de arrojaban que iba a haber una pugna de voto por voto entre Rafael López Aliaga y el señor Roberto Sánchez. Lo único seguro que hasta ahora se sabe, después de 7 días, de que la única persona que va a estar en esta segunda vuelta era Keiko Sofía Fujimori. Entonces, sin más nada, ya empezaron las primeras cuestiones. El mismo domingo, cuando supuestamente se tiene que abrir una mesa entre las 7 y 8 de la mañana, no se abría y se abrió a las 2 de la tarde. Entonces se decidió de que no se va a abrir, negándole el derecho a votación a muchos limeños. Y dicho sea de paso, en Lima, donde mayoritariamente las personas optan por unas posturas de derecha, de libre mercado, y no cerrarse a una economía ser tan cerradas, aisladas al mundo, no. Prefieren más conservar el modelo que ya está siendo ejecutado en el Perú, a que cambiar por una postura ideológica más radical, cosa que no lo quieren. Entonces, justo en esos lugares, perdón, se decide abrir tarde, y después una vocera de la OMP dijo: ¿sabes qué? No se le va a cobrar, no va a pasar nada, váyanse a sus casas. Y ahí nacen las primeras cuestiones, definitivamente, de que algo ocurre, ojo, obvio que sí. Entonces, el transcurrir de la semana se llega, se da los resultados a boca de urna, arroja de que definitivamente Keiko Fujimori está en primero. Había una pugna entre dos encuestadoras, entre Ipsos Datum, que entre ellos arrojaban que Rafael López Aliaga pasaba una segunda vuelta con Keiko Fujimori, y entre Ipsos decía no, que quien va a pasar a segunda vuelta va a ser Roberto Sánchez, pero con un ligero empate técnico. Durante el transcurrir de esta semana, quien fue relegado, poco a poco se quedó rezagado, fue Jorge Nieto Montesinos. Sin dejar esto ya de lado, el tema solo se diferenciaba entre Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez. Ahora, para mi percepción, desafortunadamente, tengo que dar una percepción de que un análisis de este análisis es que el señor Roberto Sánchez va a pasar a una segunda vuelta. Eso es lo más probable, que no quisiera, pero es lo más probable. Quisiera que pase Rafael López Aliaga, pero no, eso no va a ocurrir. Va a pasar el señor Roberto Sánchez. Solo un milagro haría que el conteo de actas sea y que pase Rafael López Aliaga. Pero como eso es lo más probable que no pase, entonces seguimos en esto. Y la pregunta se cae de madura. ¿Quién es Roberto Sánchez? ¿Qué es Roberto Sánchez? Y ahí está la cuestión. Entendamos de que definitivamente tenemos a un grupo de youtubers, de influencers y de personas que en la mayoría no saben de política, que van a esbozar, van a sacar esos reels estúpidos y sabes qué, me pones al panetón, al diablo, y las mismas cuestiones que se llevaron hace 5 años. Pero déjenme decirles algo, y el argumento de aquellas personas que esta vez van a volver a votar por un partido opuesto al de Keiko Fujimori, que definitivamente Keiko Fujimori tiene sus anticuerpos, pero desde acá saludamos a la postura que tomó el señor Carlos Spa, y decidir votar por Keiko Fujimori, porque es más recomendable mantener lo que ya se sabe a tratar de querer darle la oportunidad a personas que ya se sabe cómo van a actuar. Entonces, esas cuestiones
pueden hacerle daño a la economía peruana, pero no el argumento más fuerte que van a utilizar es decir, no, si ya lo vivimos con Castillo, Castillo pasó de esto a esto, entonces lo más probable es que también el señor se quede quieto y no haga una reforma en contra de la estabilidad política y económica. No, no te dejes engañar, mi amiguito lindo, precioso de mi corazón. No, no, que no te engañes, pues jangra. ¿Por qué? Definitivamente entendamos una cosa, que Roberto Sánchez es más listo, más preparado y más conocedor del ámbito político. Cuando Pedro Castillo agarra la presidencia, él prácticamente no sabía ni cuánto era 2 más 2. Parece broma, pero es verdad, o sea, no sabía cuánto era 70 por 3. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, vemos ahí de que el señor no conocía ni siquiera los conceptos básicos que era un monopolio y hablaba cualquier cosa, se cuestionaba que si realmente era una persona normal, todo hacía indicar que era un fronterizo. Pero bueno, el señor Roberto Sánchez no lo es una persona más preparada, tiene un conocimiento sobre el tema político. Y dicho sea de paso, el señor ha sido ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Pedro Castillo y ahí nace su primer cuestionamiento y el cual aquellas personas quieren decir no, que va, como ya traicionó a Castillo, no va a tener desparpajo en voltearse y acomodarse a lo que fue Ollantumala en el año 2011. No lo considero así y sería un grave error darle la oportunidad. Definitivamente que el señor va a tener 5 años para poder tratar de llegar a su modelo y a su anhelada asamblea constituyente. Y dicho sea de paso, eso va a perjudicar porque lo único que ha sostenido a esta economía peruana y la confianza que le dan los inversionistas a llegar al Perú es el artículo 62 de la Constitución, donde se hace implícitamente los contratos ley, de ser un tema legal a un tema constitucional. Entonces, gracias a ese artículo y gracias al candado que tiene en el artículo 82 y 84 de la Constitución sobre el Banco Central de Reserva del Perú y su autonomía, y dicho sea de paso, que sí se crea en el 79, pero definitivamente no está tan reforzada como la del 93. Entonces, gracias a esos artículos es que el Perú ha tenido al menos que poder respirar en los momentos difíciles. Estabilidad política no la tenemos. Definitivamente cambiar 10 presidentes en menos tiempo no le hace bien a ningún tipo de economía. Genera un cierto incertidumbre en las inversiones extranjeras. Pero al margen de eso, gracias a ese artículo, nos ha defendido. Pero bueno, ver si realmente el señor Roberto Sánchez va a poder paliar con todo eso, definitivamente que no. Ya la izquierda ha entendido una cosa, y ese siempre ha sido su mayor talón de Aquiles, de que quién son resultadistas. Ellos querían resultados, ok, asumir la presidencia en tal día, tienes pocos días para que puedan hacer los resultados que queremos. Entonces eso al final no les llevaba a nada. Entonces entendieron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un camino de corto plazo a largo plazo. Tenemos 5 años para cambiar y tienen 5 años para hacer todo su proyecto y empeñar el Perú, porque simplemente odias a Keiko Fujimori. Desafortunadamente yo sé que Keiko Fujimori no es la mejor persona, que tiene cuestionamientos con el tema de Reinicio Romero, y dicho sea de paso, que no es una cuestión legal, sino una cuestión ética, que tiene cuestionamientos cuando tenía mayoría en el Congreso en el año 2016, cuando tenía 73 congresistas. Entonces digamos de que sí, tiene cuestionamientos todo eso, el tema de Leche Gloria, todo lo que tú quieras, pero al menos sabemos de que no va a cambiar la estructura ni el modelo económico, de que quizás se tratará de reivindicar la memoria de su padre, el cual fue vilipendiada durante todos estos años después que dejara la presidencia. Lo más probable que hasta declare el Día Internacional del Fujimorato, lo más probable. Entonces, pero al menos no cambiará esa estructura política, lo cual sí el señor Roberto Sánchez sí va a ir en contra de ello. Y tanto así que llamó al señor Antauro Humala. Si esos dos personajes llegan a la presidencia, es mucho lo que estamos empeñando, muchachos, de verdad, de verdad. O sea, bacán, quieres votar en contra de Keiko, te entiendo que es una persona de lo más impresentable, de lo menos favorable, la peor de todas las opciones, bacán, pero esta vez no.
las cosas han cambiado. Ya no son como hace 5 años que le podías dar la oportunidad, digamos, a Loquito de Castillo y no va a hacer nada. Este ya entendió las cosas como se tienen que llevar. De que haya una probabilidad de que le metan tres sopapos a Roberto Sánchez y le hagan cambiar de opinión, lo hay, lo hay. Pero si en tu voto tú decides este, darle la contra a Keiko y empeñar el futuro de tu país, no se quejen de verdad, muchachos, de que esto de verdad sí va a ser difícil y sin más nada les dejo en esa reflexión y espero que compartan la información y nada, nos volveremos a ver en un siguiente video. Cuídese y bendiciones.